A ver, voy a poner esto sobre la mesa a ver qué piensan. ¿Qué caro le está saliendo al Poder Judicial? ¿Qué caro le está saliendo a esa mafia, como le llaman, de toga y birrete? ¿Qué caro le está saliendo a los ministros, magistrados, este enfrentamiento con el Poder Legislativo ya también, y sobre todo con el Poder Ejecutivo, el presidente de la República? Porque en esta exhibida, deja tú los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos, lo duro que está haciendo para la credibilidad, la imagen y hasta los negocios futuros, mi querido Miguel. Sí, exactamente. Me parece que el costo que en este momento le significa a la presidenta de la Corte, particularmente a ella porque es la que preside la Corte, es muy alto, Vicente. Si desde la presidencia de la Corte anterior ya empezábamos con los antecedentes de lo que hacía la Suprema Corte, lo que hacía el Poder Judicial en general, la enorme corrupción que había en juzgados y en tribunales, en la sala de la Corte, las prebendas, el tráfico de influencias, el abuso de poder. Hoy en día, y que bueno, el ministro todavía Saldívar, que es el expresidente de la Corte, estaba de una u otra forma aliado con el presidente para combatir la corrupción. Faltó mucho que hacer, pero al menos había empezado a abrir la puerta y había hablado del tema de la corrupción. Hoy Norma Piña se niega no solamente a mencionar que existe esta posibilidad, sino que además le dice a sus jueces y magistrados y ministros, tienen total libertad para decidir lo que quieran, como diciendo, aquí no va a pasar nada, porque además yo presido el Consejo de la Judicatura, que sería el encargado, o que es el encargado de investigar, pero como lo preside ella, y pues todas las demás comisiones no se mueven si ella no decide. Entonces no se puede avanzar en esta materia. Y a los ojos de la opinión pública, pues ya están exhibidos, ya no hay vuelta atrás, Nancy Vicente. Ya están exhibidos los ministros de la Corte y su presidenta Norma Piña, que están en favor de la delincuencia, de la corrupción, del abuso de poder, del tráfico de influencias, y que además ahora se asumen como un suprapoder por encima de los otros dos poderes de la Unión, rechazando dictámenes, rechazando fallos, rechazando acciones que democráticamente, decisiones que democráticamente se han tomado desde el Congreso. Entonces, bueno, pues están en un grave, grave problema los ministros de la Corte, que me parece también ya hay una inconformidad en el propio Poder Judicial, porque la apuesta ha sido muy alta y hasta ahora van perdiendo en este sentido. Imagínate el costo para estos manejos políticos que se le daban a estos espacios también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuotas de partido, porque vamos a ser sinceros, eso eran tales nombramientos en sexenios anteriores. Están ante la posibilidad de perder incluso hasta eso. Por eso hablo de un costo grandísimo para ellos y para los intereses que defienden, Nancy. Porque si avanza, que creo que así será, la reforma judicial que incluye que los ciudadanos voten por ministros, por magistrados, han perdido, insisto, más que los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos. Sí, si te das cuenta, Vicente, este tema de los fideicomisos fue como un buscapié, así como se dice, ¿no? En realidad es como para que se quiten todavía más la máscara de hasta dónde pueden estar dispuestos a mentir, a tergiversar la realidad, a decir, pues en este discurso de Norma Piña, yo estaba leyendo la transcripción, y ella decía, es que es un tema que no solo le atañe al Poder Judicial, le atañe a todos los mexicanos, o sea, todos y todas debemos de sentirnos lastimados porque les van a quitar sus privilegios, o sea, ¿cómo? ¿A qué clase de pueblo le habla Norma Piña cuando pide que se les defienda por estos privilegios que además cobran a costa del dinero de los mexicanos, ¿no? En vez de pronunciarse por que estos 15,000 millones pudieran alcanzar para 2 millones de becas de niños y niñas pobres que asisten a la educación básica, es decir, primaria y preescolar.
Entonces, me parece que es un buscapié que al final sí resulta en el objetivo que se tenía y que es justamente que se desenmascaren más hasta dónde están dispuestos a llegar por el lucro, por el dinero. O sea, a ellos lo único que les importa es el dinero y por eso sale un ministro en funciones a marchar por el dinero y sale Norma Piña a decir que está dispuesta a ir al Senado a debatir por el dinero. O sea, me parece que ya queda muy claro eso para el pueblo de México. Y sí, o sea, aquí lo que se está echando a andar también es esta conciencia en los ciudadanos, en quienes vamos a votar en 2024, para que con este poder que se tiene, que es el voto, y que el voto vale lo mismo, y esto es lo más importante de entender, vale lo mismo si eres periodista, así eres taxista, así eres empresario, así eres el hombre o la mujer más rica de este país, o eres un campesino. El voto vale igual de todos. Entonces, nuestro poder es justamente en la siguiente votación decir si queremos que se reforme al Poder Judicial. Y yo leía un tuit de la doctora Violeta Vázquez Rojas, donde me parece que es muy ilustrativo de lo que estamos viendo. O sea, ella decía en este tuit, no es que no supiéramos de la corrupción en el Poder Judicial federal, o sea, no es que no tuviéramos conciencia de que eso estaba mal, lo que pasa es que no sabíamos que podemos cambiarlo. Y esa es la clave. Ahora sí sabemos que podemos cambiar al Poder Judicial con el plan C, que es votar masivamente por un proyecto de nación que busca democratizar también al Poder Judicial, y ahí me parece que va a estar lo más interesante en 2024. Hablábamos de credibilidad del Poder Judicial y la pregunta número 3 que suelta el presidente me imagino así como cuando en algunos países agarran a huevazos a los políticos, así les reventó en la cara. ¿Por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, que está esperando sentencia luego de ser declarado culpable de aliarse con los narcos? En referencia a la contratación de Ricardo Márquez Blas, a quien el propio presidente lo ha señalado como experto en espionaje. Si no defienden intereses, si ustedes son tan honestos, tan puros, ¿por qué tienen a este personaje? Y creo que la pregunta es solo así, por la pregunta brutal, para estos que se supone deben de ser los que tengan más credibilidad, porque son los que tienen ahora sí que la justicia en las manos, Miguel. ¿En qué país? Ahora sí que, ¿en qué país queremos vivir? Cuando no confiamos en quienes tienen a la justicia en las manos. Habría que preguntar, ¿lo contrataron para espiar a quién? ¿O qué departamento de espionaje está montando la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque no es el único personaje ligado a García Luna que ha sido contratado. También contrataron a otro personaje que estaba trabajando en el área administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, manejaban parte del presupuesto público cuando Genaro García Luna era el encargado de la seguridad de este país. También fue contratado en el Senado. O sea, hay parte del equipo de García Luna rescatado ahí en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, si no tenían credibilidad, o si tenían alguna que ya perdieron con todo lo que se ha informado y que ya son muy públicos los ministros de la Corte, con todo lo que hacen, con todo lo que tienen, con todo lo que ganan, lo que reciben y cómo se han dedicado no a impartir justicia, a impartir injusticia en este país, con esta falta de credibilidad social. Si le vamos sumando todo esto, Vicente, bueno, pues estamos en una corte que ya estaría uno pensando que deberían de renunciar los ministros ante lo que está sucediendo. Y ellos están sintiendo en carne propia esta crítica social, Vicente. El juicio social es muy duro y muy crudo.
y ellos no están ausentes, aunque sean personas ya de edad avanzada, les informan lo que está circulando en todos estos medios informativos como son las redes sociales. La crítica social es muy dura ya contra ellos, es muy fuerte, y no solo contra ellos, contra sus familias, porque tienen hijos, tienen familia que convive con otros grupos, y bueno, ya la crítica los alcanza también, y ya se les señala de corruptos, de abusivos, de prepotentes, de autoritarios, de tal manera que el juicio social se los está comiendo y parece que no se dan cuenta porque siguen hacia adelante. ¿A dónde va a llegar? Tú preguntabas hace un momento. Bueno, pues a un choque mayor tal vez. Para fortuna de ellos, este sexenio le faltan 11 meses nada más. Tienen que resistir 11 meses esta dura crítica, porque va a continuar tanto en las conferencias matutinas como la crítica de la sociedad. Pero viene otro gobierno con esta misma línea, entonces va a tener que establecerse un diálogo y tendrán que cambiar y modificar su actitud. Primero tienen que bajarse los salarios, Vicente. No puede mantenerse esto. Y los nuevos ministros que vayan sustituyendo, entran 2 nuevos ministros el próximo año, tendrán que entrar ya con esta idea de que no van a tener los mismos privilegios. De lo contrario, no se va a avanzar, Vicente. Y este choque entre los 2 poderes, o los 3 poderes, porque hay que decir que también el Congreso está, que es mayoría morena contra ellos, pues va a continuar. Así que va a ser muy duro el camino que tengan que pasar.